Buenas noches a todos, y bienvenidos a Nuestros Secretos Profundos. Hoy les contaré una historia, la mía. Mi nombre es Sofía, y a mis 52 años, he compartido 25 años de matrimonio con mi amado esposo, Ricardo, quien a sus 53 años, es apenas un año mayor que yo. Nunca tuvimos hijos, a pesar de que en nuestra juventud luchamos con todas nuestras fuerzas para concebir. Las visitas a clínicas, los tratamientos costosos y el agotamiento físico y emocional se convirtieron en una sombra constante en nuestras vidas. Recuerdo con dolor las innumerables veces que tuve que dejar mi trabajo como instructora de flamenco, pidiendo permisos especiales, sintiendo la carga de la culpa al molestar a mis colegas. El peso financiero era abrumador, no había ayudas gubernamentales en ese entonces, y cada ciclo de tratamiento agotaba nuestros ahorros. Soñábamos con la alegría de un hijo, pero la realidad era implacable. Pasaron los años y la esperanza se desvanecía lentamente, dejando una herida profunda en mi corazón. Ver a mis amigas con sus bebés, o simplemente cruzarme con un cochecito en la calle, me provocaba un nudo en la garganta y lágrimas invisibles. Ricardo, mi pilar, sufría en silencio. Los hombres de su época no solían compartir sus cargas emocionales, y lo veía batallar con su dolor en soledad. Poco a poco, la conversación sobre hijos se volvió un tema tabú entre nosotros, una herida abierta que ninguno se atrevía a tocar. Cuando cumplí 35 años, tomé la decisión, con el corazón roto, de abandonar los tratamientos. Mi espíritu y nuestras finanzas estaban al límite. Ricardo, con la voz suave, me abrazó y me dijo: «Tenemos nuestra propia forma de felicidad, mi amor». En ese instante, sentí como si un hilo tensado por años se rompiera dentro de mí, liberando una avalancha de emociones. Los años siguientes fueron un vacío, un hueco que lentamente comenzó a llenarse con una nueva perspectiva. Descubrimos la libertad de nuestra vida en pareja, viajar sin ataduras, disfrutar de cenas espontáneas en restaurantes con música de mariachi, o simplemente pasar tardes tranquilas en nuestra casa de San Miguel de Allende, admirando los colores vibrantes del atardecer. A medida que nos acercábamos a los 40, la idea de una vida sin hijos no parecía tan desoladora. Decidimos que nuestra expresión de amor no necesitaba un hijo, sino el cuidado y la dedicación mutua. No negaré que hubo momentos de rutina. Después de tantos años juntos, las sorpresas y la novedad se desvanecen, dando paso a una cómoda familiaridad. Sin embargo, nuestra intimidad no desapareció. Las noches juntos se volvieron menos frecuentes, es cierto, pero la ternura y el cariño permanecían intactos. Ricardo siempre ha sido un esposo atento. Nunca olvida mi cumpleaños ni nuestro aniversario. Me sorprende con mis flores favoritas, los jazmines, y si me ve cansada después de un día en la escuela de flamenco, me ofrece masajes en los pies o me ayuda con las tareas del hogar. Yo, por mi parte, disfruto preparándole sus platillos favoritos, como el mole poblano que tanto le gusta, y a veces lo acompaño a sus partidos de Hayalay, aunque no entienda mucho del juego. Eran pequeños gestos que cimentaban nuestro amor. Pero Ricardo guardaba un deseo silencioso, una fantasía que se había ido gestando en su interior con el paso de los años, algo que yo jamás habría imaginado. Me contó, mucho después, que a partir de los 40 y tantos, las noches de pareja habituales ya no le satisfacían por completo. Buscaba algo más, una chispa diferente. Ricardo tiene un amigo de la infancia, Jorge, de 53 años. Se conocen desde la primaria, pasaron juntos la secundaria y la preparatoria, e incluso después de la universidad, su amistad se mantuvo fuerte. Cuando Ricardo y yo nos casamos, Jorge fue uno de los primeros en felicitarnos con genuino entusiasmo. Jorge se casó un poco antes que nosotros y tiene 2 hijos, un varón y una mujer, ambos ya adultos e independientes. Su hijo está casado y tiene un nieto, y su hija se graduó de la universidad y ya trabaja. Desde fuera, la suya parecía la familia ideal, el sueño mexicano. Pero la vida matrimonial de Jorge era muy diferente a la nuestra. En cuanto sus hijos dejaron el nido, la verdadera personalidad de su esposa, Elena, salió a la luz. Durante años,
Elena había interpretado el papel de la esposa y madre perfecta, activa en el comité de padres de familia de la escuela, siempre dispuesta a ayudar en la comunidad, y muy sociable con los vecinos. Pero todo eso era por sus hijos. Una vez que ellos se fueron, Elena le espetó a Jorge: no somos compatibles. Aguanté por los niños, pero ya no es necesario. Ahora quiero vivir mi vida. Y así, comenzó a salir todas las noches, frecuentando bares de karaoke con amigas de su edad y apuntándose a clases de baile. Eso habría sido tolerable, pero luego empezó a gastar los ahorros de su jubilación en clubes de alterne, yendo a ver a los chichifos, hombres jóvenes que la adulaban y la hacían sentir deseada. Cuando Jorge sugirió el divorcio, Elena estalló: ¿cómo voy a vivir sin ingresos? Es tu obligación mantenerme. Al final, el divorcio no se concretó. Jorge soñaba con una segunda etapa de su vida en pareja, pero eso se le negó. En su casa, el silencio era ensordecedor, roto solo por una frialdad gélida que los convertía en extraños bajo el mismo techo. Jorge, sin embargo, no estaba exento de culpa. Reconocía que durante la etapa más ajetreada de la crianza, había dejado toda la responsabilidad en Elena, prefiriendo salir a beber con amigos en lugar de ayudar en casa. Su trabajo siempre fue su excusa para descuidar a su familia. Si un niño se enfermaba, era Elena quien se quedaba con él, mientras Jorge se iba a la cantina. Pocas veces asistió a las reuniones escolares o a los festivales del Día de Muertos. Ahora, se daba cuenta de que estaba pagando el precio de su negligencia. El resentimiento y la decepción acumulados eran demasiado profundos para sanar. El único consuelo de Jorge era Ricardo. Se reunían con frecuencia para tomar algo, compartiendo sus frustraciones y miedos. Para Jorge, Ricardo era uno de los pocos que lo entendían de verdad. A veces, cuando Elena se iba de viaje con sus amigas, Jorge se quedaba a dormir en nuestra casa. Decía que la soledad lo carcomía. Yo, conociendo su situación, siempre lo recibía con calidez. Jorge es un hombre cortés y me llama Sofía querida, con un afecto que me hace sentir parte de su familia. Con los años, se había convertido en un hermano más. Jorge es un excelente cocinero. Cuando se quedaba en casa, a menudo me ayudaba a preparar la cena, mostrando una destreza culinaria que me sorprendía. Había aprendido a cocinar por arrepentimiento, me dijo, por todas las veces que había dejado a Elena sola con las tareas del hogar. Sofía, tú también trabajas y siempre preparas comidas tan deliciosas. Gracias por todo, decía con sinceridad. Su consideración me conmovía. Me resultaba incomprensible la crueldad de su esposa. Una noche, en mi 52 cumpleaños, Ricardo, con la ayuda de Jorge, organizó una fiesta sorpresa. Al regresar del trabajo, Ricardo me dijo, acompáñame a un lugar. No me dio más detalles. Me llevó en el auto a una cantina que era propiedad de un amigo de Jorge. Al entrar, la salita privada estaba decorada con guirnaldas y un letrero de feliz cumpleaños. Había un hermoso ramo de mis flores favoritas, los jazmines, sobre la mesa. «¡Feliz cumpleaños, Sofía!», exclamó Jorge, uniéndose a la celebración. Incluso habían conseguido un pastel de 3 leches, mi favorito, y la emoción me invadió, haciendo que las lágrimas brotaran de mis ojos. Gracias. Gracias por una celebración tan maravillosa, dije con el corazón rebosante. No esperaba semejante sorpresa a mi edad. La comida estaba deliciosa, y el tequila fluía libremente. Los 3 compartimos anécdotas de nuestra juventud, y las risas llenaron la habitación. Jorge, por primera vez en mucho tiempo, parecía genuinamente feliz. Sofía, realmente eres afortunada, dijo Jorge. Ricardo es un gran esposo. Ricardo, avergonzado, sonrió. Tú también eres un buen esposo en el fondo, Jorge, le respondió Ricardo. Jorge se limitó a una sonrisa amarga. Decidimos dejar las penas a un lado y simplemente disfrutar de la noche.
el tequila y la camaradería nos llevaron a un estado de euforia. Decidimos que la fiesta continuaría en nuestra casa. Quédate a dormir hoy, Jorge, invitó Ricardo, y Jorge asintió con alegría. Gracias, hoy la he pasado increíble. Al llegar a casa, nos turnamos para ducharnos. Cuando salí del baño, Ricardo y Jorge estaban en la sala, bebiendo cerveza y charlando. Me puse mi pijama habitual y me senté con ellos. Jorge me miró y dijo, Sofía, sigues siendo hermosa, incluso sin maquillaje y en pijama. Mi rostro se encendió. A mis 52 años, esas palabras eran un tesoro. Mi corazón latió con fuerza, reviviendo sensaciones de mi juventud. Ay, Jorge, eres un zalamero, respondí, riéndome, pero por dentro, la alegría era inmensa. Una mujer, a cualquier edad, aprecia que la consideren hermosa. Pero en ese momento, el ambiente cambió. Ricardo se puso serio. La atmósfera jovial se disipó de repente. Hay algo importante que necesito decirles a los dos, dijo, y la tensión llenó la habitación. Jorge y yo lo miramos fijamente. ¿Estaría enfermo? ¿Habría perdido su trabajo? Esas preguntas aterradoras cruzaron mi mente. Ricardo hizo una pausa, y luego, con voz grave, comenzó, la verdad es que tengo una fantasía particular. Me gustaría, solo una vez, verte, a mi amada Sofía, con otro hombre. Mis oídos no podían creer lo que escuchaban. Jorge, con la boca abierta, parecía igual de aturdido. Un silencio pesado se instaló entre nosotros. Nadie dijo nada por un largo rato. Te amo con todo mi corazón, Sofía. Y Jorge, eres mi amigo más confiable. Por eso, y solo por eso, les confieso esto, continuó Ricardo, con una sinceridad inquebrantable. No parecía estar bromeando. Con toda mi confusión, sentí la seriedad de mi esposo. Espera, no entiendo, dije honestamente. Nunca pensé en algo así. Era cierto. Aunque había notado cierta monotonía en nuestra vida íntima, la idea de un tercero jamás había cruzado mi mente. Yo tampoco lo entendía al principio, explicó Ricardo, pero este sentimiento se ha hecho cada vez más fuerte. Siento que si te veo amada por otro hombre, mi amor por ti se hará aún más profundo. Las palabras de Ricardo eran difíciles de digerir, pero comprendí que su deseo nacía de su profundo amor por mí. Jorge, aún perplejo, preguntó, ¿hablas en serio, Ricardo? Lo digo en serio, respondió mi esposo, pero no los forzaré. Si Sofía no quiere, lo olvidaremos. Y no quiero causarte problemas, Jorge. Reflexioné profundamente. Quería a Jorge como amigo, lo respetaba. Era casi un miembro de la familia después de tantos años. Y lo más importante, ¿podía rechazar tan fácilmente un deseo tan profundo de mi esposo, un deseo que él había compartido con tanta vulnerabilidad? Jorge, te aprecio mucho como persona, pero nunca imaginé algo así entre nosotros, dije con sinceridad. Lo sé, dijo Ricardo. Yo tampoco entendía mis propios sentimientos al principio, pero este deseo no desaparece. Continuó, también me preocupa Jorge. Su vida en casa es tan solitaria. ¿No crees que él también necesita un poco de alegría, un poco de atención como hombre? Era cierto. Jorge vivía en un hogar sin afecto, sin la alegría y la plenitud que un hombre necesita. Pensé por largo tiempo. La idea de que nuestra relación se rompiera me asustaba. Pero quizás, solo quizás, esto podría ser una nueva forma de felicidad para los tres. Está bien, pero no de golpe, dije, sintiendo una mezcla de nerviosismo y curiosidad. Quiero ir despacio, acostumbrarme. Ricardo respiró aliviado. Jorge, con una expresión compleja, asintió. Gracias, Sofía, dijo Ricardo, pero no tengo el valor de verlo en vivo aún. Si pueden grabarlo, lo veré solo.
Se levantó, me quedaré en un hotel esta noche para que puedan hablar con calma. Y sin más, salió de la casa. Jorge y yo nos quedamos en silencio, solos y sin saber qué hacer. Sofía querida, ¿estás segura?, preguntó Jorge con una dulzura inesperada. Sí, creo que contigo estará bien, le respondí. Hablamos durante un rato, confirmando nuestros sentimientos y nuestro deseo de cumplir el anhelo de Ricardo. Colocamos la cámara. Al principio, la situación era incómoda, torpe, no sabíamos qué hacer. Pero Jorge me abrazó suavemente, y la tensión se disipó. Sus labios buscaron los míos, y el beso fue lento, tierno. Hacía tanto que no sentía esa chispa, esa emoción. Con Ricardo, nuestras noches se habían vuelto predecibles, familiares. Pero con Jorge, era una novedad embriagadora. Poco a poco, me dejé llevar por la dulzura de sus caricias, por la emoción de sentirme deseada como mujer. Mis brazos rodearon su cuello, y nuestros labios se unieron con más intensidad. Mi cuerpo respondió con un escalofrío. Jorge recorrió mi cuello, mi hombro, dejando un rastro de besos que me hacían suspirar. Cuando sus labios llegaron a mis pezones, un gemido escapó de mi garganta, resonando en la habitación. Sofía querida, ¿te gusta aquí?, preguntó con una voz ronca, su mirada intensa, diferente a la sonrisa amable de siempre. Su expresión era adulta, seductora, y un escalofrío me recorrió la espalda. Sí, apenas pude balbucear. Su lengua recorrió el pezón, y su mano se deslizó por mi abdomen, explorando mi intimidad. Increíble, así reaccionas, dijo con sorpresa, moviendo sus labios más abajo. Quise cubrirme el rostro de la vergüenza, pero él susurró, no, Sofía, me encanta. Su boca y su mano me hicieron vibrar. Yo, a mi vez, rodeé su intimidad con mi boca y mis manos, sintiendo su respuesta. Jorge apretó las cejas y murmuró, hacía tanto, esto es increíble, mientras intentaba contenerse. Al verlo tan vulnerable, me sentí más audaz, intensificando mis caricias. Entonces, Jorge me detuvo con una mirada tímida. Sofía, ven aquí. Nos unimos. Fue mi primera vez de esta manera, y me sorprendió lo placentero que resultó. Los gemidos volvieron a escaparse de mis labios. Pronto, la cámara quedó olvidada, la tensión se desvaneció, y nos atrevimos a explorar diferentes rincones de la habitación, probando nuevas posiciones. La satisfacción que sentí después fue inmensa. Hacía mucho que no sentía el calor de otro hombre, la alegría de ser deseada como mujer. Jorge fue delicado y atento, me hizo sentir verdaderamente valorada. Sentí que volvía a ser la mujer amada que creí haber olvidado. Al día siguiente, Ricardo regresó. Me sentía avergonzada, sin saber cómo enfrentarlo. Pero él actuó con normalidad. Días después, Ricardo vino a mí después de ver la grabación. ¿Cómo fue? ¿Me odias?, pregunté, llena de ansiedad. Temía que me hubiera decepcionado. Pero Ricardo me abrazó y dijo, no, fue fascinante. No sabía que podías tener esas expresiones, Sofía. Esa noche, nuestra intimidad ardió como nunca antes. Extrañamente, nuestra relación se había profundizado. Ricardo parecía amarme aún más, habiendo descubierto una nueva faceta de mí. Jorge y yo también nos sentíamos renovados. Había pasado tanto tiempo desde que él había tenido una relación íntima, y dijo que se sentía sanado. Gracias a ti, Sofía querida, me siento vivo de nuevo como hombre. Sus palabras resonaron profundamente en mi corazón. Unos días después, los tres nos reunimos en casa para cenar y hablar con franqueza. Sin secretos, sin mentiras. Quiero verlos de nuevo, esta vez en persona, dijo Ricardo. El tiempo con Jorge fue nuevo y bueno, le respondí. Y yo, dijo Jorge, hacía tanto que no sentía esa conexión. Mi esposa y yo ya no tenemos intimidad,
y me gustaría volver a estar contigo, Sofía. Nuestros deseos se alinearon. Nadie mintió. Los tres queríamos que esta relación continuara. Desde entonces, nos reunimos regularmente. Ricardo nos observa mientras Jorge y yo nos entregamos al deseo. Ricardo me mira con ojos ardientes, lleno de una extraña excitación. Eres hermosa, Sofía, me susurra. Y en esos momentos, mientras estoy con Jorge, siento el amor de Ricardo, la conexión de los dos hombres, y una felicidad femenina que nunca imaginé. La relación evolucionó, y en ocasiones, los tres nos unimos en una mezcla de cuerpos y almas. Me sentía amada por dos hombres, de formas diferentes pero igualmente intensas. Ricardo se deleitaba en mi nueva faceta, y Jorge encontraba consuelo en nuestra conexión. Yo, a mis 52 años, me sentía radiante, llena de vida. Quizás para el mundo, nuestra situación sea extraña. Pero ninguno de nosotros se sentía herido, al contrario, nuestros lazos se fortalecieron. Nos une el respeto, la confianza y el amor mutuo. Incluso los problemas de Jorge con Elena comenzaron a mejorar. Con la paz mental que encontró en nuestra relación, Jorge pudo hablar con su esposa de una manera más calmada. La situación no está completamente resuelta, pero el semblante de Jorge se ha vuelto más luminoso. Gracias a ti, Sofía querida, tengo esperanza en la vida, me dice, y al escucharlo, mi corazón se llena de alegría. Nuestra relación secreta no se la hemos contado a nadie. Pero saber que existe nos da felicidad a los tres. A mis 52 años, nunca pensé que viviría algo así. Lo que en mi juventud habría sido impensable, ahora, con la edad, se ha convertido en una aventura, una búsqueda de frescura que me llevó a actuar de maneras que nunca creí posibles. Las formas de amor y felicidad son tan diversas como las personas. Y ahora creo que está bien que así sea. Lo que comenzó como una peculiar fantasía de Ricardo, ahora es una parte esencial de mi vida. Nuestra relación a tres se basa en el respeto y el cariño. Y estoy segura de que este secreto continuará por mucho tiempo. Yo, una mujer de 52 años, he redescubierto la alegría de ser amada y la profundidad del amor mismo. Quizás, a pesar de la edad, aún hay mucho que aprender sobre una misma. Sé que junto a Ricardo y Jorge, seguiré explorando nuevas facetas de mi ser. Nuestra historia de amor, la de los tres, quizás apenas comienza. El amor, no tiene edad. Lo he comprobado con mi propio corazón. Gracias por acompañarnos en Nuestros Secretos Profundos. Suscríbanse al canal, denle me gusta y dejen sus comentarios. Nos vemos en la próxima lectura. El tiempo pasó, y nuestras reuniones se hicieron parte de nuestra rutina, un ritual que se había tejido en el tapiz de nuestras vidas. Ricardo siempre presente, sus ojos brillando con una mezcla de excitación y ternura mientras Jorge y yo explorábamos los límites de nuestra conexión. Sus susurros, Sofía, eres realmente hermosa, resonaban en mis oídos, y en esos momentos, no solo sentía la intensidad de Jorge, sino también el profundo amor de mi esposo. Era una danza extraña, una mezcla de placer y un incomprensible sentido de plenitud que me hacía sentir la mujer más afortunada del mundo. Poco a poco, la audacia creció, y nuestras exploraciones nos llevaron a unirse los tres, en un torbellino de emociones y cuerpos entrelazados. Sentir el afecto de dos hombres, cada uno a su manera, era una experiencia que transformaba mi percepción del amor. Ricardo se deleitaba en descubrir nuevas facetas de mi personalidad, una Sofía que él no conocía. Jorge encontraba en mí un refugio, un bálsamo para el vacío que sentía en su propio hogar. Y yo, a mis 52 años, me sentía más viva y radiante que nunca, una mujer que florecía en la aceptación de un amor inusual. Sé que para el mundo exterior, nuestra situación podría parecer extraña, incluso inmoral. Pero para nosotros, no había daño, solo una profunda conexión que fortalecía nuestros lazos de una manera que nunca habíamos imaginado. Nos unía un respeto mutuo,
una confianza inquebrantable y un amor que trascendía las convenciones. Increíblemente, incluso los problemas de Jorge en su matrimonio con Elena comenzaron a mostrar signos de mejora. La paz mental y la plenitud que encontraba en nuestra relación le dieron la serenidad para abordar a su esposa con una calma renovada. Las discusiones disminuyeron, y aunque la brecha entre ellos no se cerró por completo, la expresión de Jorge se volvió visiblemente más luminosa. Gracias a ti, Sofía querida, siento que tengo esperanza en la vida de nuevo, me confesaba, y esas palabras eran un bálsamo para mi alma. Verlo feliz me llenaba de una alegría genuina. Nuestro secreto se mantuvo a salvo, guardado celosamente entre nosotros tres. No se lo contamos a nadie, pero su existencia misma se convirtió en una fuente de felicidad y realización para cada uno de nosotros. A mis 52 años, jamás imaginé que la vida me presentaría una experiencia tan inesperada, tan liberadora. Lo que en mi juventud habría sido impensable, ahora, con la sabiduría y la audacia de la madurez, se transformó en una aventura. Las formas del amor y la felicidad son tan diversas como las almas humanas, y hoy, con el corazón abierto, acepto esa verdad. Lo que comenzó como una peculiar fantasía de Ricardo, ahora es una parte ineludible de mi existencia. Nuestra relación a tres se basa en el respeto, la devoción y el cuidado mutuo. Estoy segura de que este vínculo secreto, tejido con hilos de deseo y comprensión, continuará su curso, silencioso pero poderoso. Yo, una mujer de 52 años, he redescubierto la alegría de ser amada y la profundidad del amor mismo. Quizás, incluso con el paso de los años, aún hay facetas de mí misma que esperan ser descubiertas. Sé que, junto a Ricardo y Jorge, continuaré explorando los intrincados caminos del afecto y la conexión. Nuestra historia de amor, la de los tres, quizás apenas comienza. El amor no conoce edades, ni límites, y esa verdad la he grabado a fuego en mi corazón. Una tarde, mientras la luz del atardecer pintaba de tonos dorados los tejados de teja roja de nuestro barrio en San Miguel, recibí una llamada inesperada. Era Jorge. Su voz, usualmente tan calmada, sonaba inusualmente nerviosa, casi eufórica. Sofía querida, ¿estarás libre el próximo viernes por la noche? Hay algo especial que me gustaría que vieras. Mi corazón dio un brinco. Habíamos establecido una rutina, sí, pero siempre había una chispa de anticipación antes de cada encuentro. Esta vez, el tono de Jorge era diferente. Me dijo que era una sorpresa, algo que Ricardo también aprobaría. La intriga se apoderó de mí. El viernes llegó envuelto en un aire de misterio. Ricardo, inusualmente silencioso, me entregó un paquete envuelto en papel de seda. «Feliz día, mi amor», dijo con una sonrisa cómplice. Dentro encontré un vestido de seda pura, de un tono burdeos profundo, que se deslizaba como agua entre mis dedos. Era de un corte elegante, con una abertura lateral que se extendía casi hasta la cadera, y un escote que insinuaba más que revelaba, dejando a la vista la delicada curva de mis clavículas. La tela, suave y ligera, acentuaba cada movimiento. Acompañando el vestido, había unas sandalias de tacón fino en color oro viejo, con tiras que se entrelazaban alrededor de mis tobillos, y un pequeño bolso de mano a juego, adornado con diminutas cuentas. Me puse el conjunto frente al espejo, admirando cómo la tela se amoldaba a mi figura, resaltando mis curvas con sutileza. Me sentía, poderosa, sensual, pero de una forma muy femenina, muy mía. Ricardo me llevó a un lugar que nunca habíamos visitado, un club privado en el corazón de San Miguel, de esos que solo se conocen por boca en boca. La fachada era discreta, pero al cruzar la puerta, un mundo de luces tenues y música de boleros me envolvió. El aire estaba impregnado con el aroma a madera añeja, tequila y un toque de incienso. El lugar, con sus paredes de piedra y mobiliario de madera oscura, creaba una atmósfera íntima y sofisticada. Nos condujeron a un rincón apartado, donde ya nos esperaba Jorge. Vestía una guayabera de lino impecable y un pantalón a juego, su cabello peinado hacia atrás con gomina,
dándole un aire de caballero antiguo. Al verme, sus ojos se iluminaron con una admiración que me hizo sonrojar. Sofía querida, estás deslumbrante, me dijo, su voz un susurro que apenas oí por encima de la música. Nos sentamos en una mesa redonda de cedro pulido. Ricardo me tomó de la mano por debajo de la mesa, su pulgar acariciando mi piel. Me sentía el centro de atención, la musa de esa noche. Pedimos mezcal, y las copas tintinearon mientras brindábamos. La conversación fluía ligera, llena de risas y anécdotas, como siempre cuando estábamos los tres. Pero debajo de esa superficie de normalidad, había una corriente subterránea de anticipación. Ricardo, con una sonrisa enigmática, me preguntó, ¿estás lista para una noche inolvidable? Mi corazón latía con fuerza. De repente, la música de bolero fue reemplazada por un ritmo más lento, más sensual, una cumbia lenta que invitaba al movimiento. Jorge se levantó y me tendió la mano. Sofía, ¿me concedes esta pieza? Miré a Ricardo, quien asintió con una sonrisa alentadora. Acepté la mano de Jorge y nos dirigimos a la pequeña pista de baile. Mis sandalias doradas brillaban con cada paso. La tela de mi vestido se movía conmigo, acentuando el vaivén de mis caderas al ritmo de la música. Jorge me tomó con una delicadeza que me sorprendió, su mano firme en mi cintura, la otra entrelazada con la mía. Al principio, bailamos con cierta distancia, un respeto tácito en el aire. Pero a medida que la música nos envolvía, nuestros cuerpos comenzaron a acercarse. Sentí su aliento en mi oído, el calor de su cuerpo contra el mío. Jorge susurró, te ves tan elegante y a la vez tan vibrante esta noche, Sofía. Su voz grave me erizó la piel. El baile se volvió más íntimo, nuestros muslos rozándose con cada paso, la abertura de mi vestido permitiendo que su mano se deslizara con más libertad sobre mi piel. No era solo el baile, era una comunicación sin palabras, un lenguaje de piel y movimiento que prometía más. Mis ojos se encontraron con los de Ricardo, que nos observaba desde la mesa, una expresión de puro deseo en su rostro. No había celos, solo una admiración intensa, casi reverente. Al regresar a la mesa, el ambiente estaba cargado de una electricidad palpable. Ricardo se levantó y me ofreció su mano, su mirada penetrante. Mi amor, el espectáculo acaba de empezar, dijo con una voz ronca que me hizo temblar. Jorge nos observaba con una sonrisa enigmática. Nos condujo a una habitación contigua, que parecía un pequeño salón privado. Era un espacio elegante, con terciopelo rojo y luz de velas, donde una cama grande y suave ocupaba el centro. El aire era pesado con el aroma de jazmines, mis flores favoritas. Sobre una mesita, había una botella de champán y fresas cubiertas de chocolate. Ricardo me ayudó a quitarme las sandalias, sus dedos rozando mi piel en un gesto de profunda ternura. Luego, con una lentitud exquisita, desabrochó mi vestido, permitiendo que la seda se deslizara por mi cuerpo hasta caer al suelo, revelando un conjunto de lencería de encaje negro, discreto pero seductor, que no sabía que tenía puesto debajo. El encaje acariciaba mi piel, y me sentí expuesta, pero no avergonzada, sino deseada. Jorge, sentado en un sillón cercano, nos observaba con una atención intensa, sus ojos fijos en mí. Ricardo se acercó a mí, sus manos suaves explorando la curva de mi espalda, sus labios besando mis hombros. Eres una obra de arte, Sofía, susurró. La sensación de ser observada por Jorge mientras Ricardo me tocaba era una mezcla de vértigo y una excitación innegable. La noche apenas comenzaba, y el aire se llenaba de promesas tácitas, de deseos ocultos que estaban a punto de desvelarse. Ricardo me llevó a la cama, y mientras me recostaba, la mirada de Jorge se clavó en la mía. Sabía que esta noche sería diferente, una inmersión más profunda en los confines de nuestro peculiar paraíso. La atmósfera en la habitación privada era densa, cargada de una expectación casi palpable. La luz de las velas danzaba, proyectando sombras alargadas que jugaban con los contornos de mi lencería de encaje.
Ricardo se arrodilló junto a la cama, sus ojos fijos en los míos, una mezcla de adoración y un deseo insaciable. Sus manos se movieron con una lentitud deliberada, acariciando mis muslos, subiendo por la abertura de mi vestido, que ahora yacía en el suelo como una promesa abandonada. Sentía cada roce, cada suspiro que escapaba de mis labios. Ricardo, con una voz apenas audible, susurró: Sofía, eres la perfección. Siempre lo has sido, pero esta noche eres aún más. Sus dedos expertos encontraron el delicado encaje de mi lencería, jugando con él, provocando una respuesta escalofriante en mi piel. Jorge, aún sentado en el sillón, no apartaba la mirada. Podía sentir la intensidad de su atención, como una corriente eléctrica que me recorría. No había vergüenza, solo una extraña y poderosa sensación de ser el centro de su universo compartido. Ricardo, con una sonrisa enigmática, se inclinó y besó suavemente mi vientre, su aliento cálido provocando escalofríos. Sus labios siguieron un camino lento y sensual, subiendo por mi torso, deteniéndose en el borde de mi lencería. Con un gesto suave, desató el pequeño lazo que unía el encaje, y la tela se abrió como una flor, revelando más de mi piel a la luz parpadeante. En ese momento, Ricardo me miró a los ojos, y su expresión se volvió aún más profunda. Mi amor, hay algo que siempre quise hacer, dijo con una voz ronca. Se levantó y me tendió una pequeña botella de aceite de masaje con aroma a jazmín. Permíteme cuidarte esta noche. Jorge se acercó a la cama, sus ojos aún fijos en mí, pero ahora con una curiosidad más suave, casi tierna. Ricardo comenzó a aplicar el aceite en mis piernas, sus manos expertas masajeando cada músculo, liberando la tensión acumulada. La sensación era increíblemente placentera, pero la verdadera excitación venía de la conciencia de que Jorge estaba observando cada movimiento, cada caricia. El aroma a jazmín llenó la habitación, mezclándose con el calor de nuestros cuerpos. Ricardo subió por mi espalda, sus pulgares recorriendo mi columna vertebral, haciendo que mi cuerpo se arqueara en una respuesta involuntaria. Podía sentir la mirada de Jorge, el calor de su presencia, y la combinación de las manos de Ricardo y la atención de Jorge me llevó a un estado de éxtasis. Me di cuenta de que mi placer no era solo por las caricias físicas, sino por la profunda conexión que se estaba creando entre los tres, una conexión que trascendía lo puramente carnal. Después de un tiempo, Ricardo se detuvo, sus manos aún sobre mi piel, y me miró a los ojos. Ahora, mi amor, es tu turno de volar, susurró. Hizo un gesto hacia Jorge. Jorge se acercó, sus ojos llenos de una reverencia que me conmovió. Se arrodilló junto a la cama, y con una ternura inesperada, tomó mi mano. Sofía querida, es un honor estar contigo esta noche, dijo, su voz apenas un susurro. Me acerqué a él, mis dedos rozando su cabello. Podía ver la pasión en sus ojos, la forma en que su cuerpo temblaba ligeramente. Lo que siguió fue un vals de sensaciones, un baile sin música donde cada toque, cada mirada, cada suspiro era una nota. Jorge fue lento, deliberado, explorando mi cuerpo con una curiosidad que era a la vez respetuosa y apasionada. Sus labios encontraron los míos, y el beso fue suave al principio, luego más profundo, con una urgencia que no había sentido en mucho tiempo. Las manos de Jorge se deslizaron por mi piel, su tacto provocando escalofríos y gemidos que no podía contener. Mientras tanto, Ricardo permanecía cerca, su presencia palpable, su mirada devorándonos. No era un voyeur pasivo, su energía era parte de la experiencia, alimentando el fuego que ardía entre Jorge y yo. La idea de que mi esposo estuviera allí, observando y disfrutando mi placer con otro hombre, era una fantasía que nunca supe que tenía, pero que ahora me consumía. La noche avanzó, y cada momento era una revelación. Descubrí nuevas sensaciones, nuevas formas de placer, no solo a través del contacto físico, sino también a través de la entrega emocional, de la confianza absoluta en mis dos hombres. En un momento, sentí un leve aroma a tabaco mezclado con el jazmín, un detalle casi imperceptible que, sin embargo, se grabó en mi memoria.
Era el aroma sutil del cigarro que Jorge fumaba ocasionalmente, un rasgo de su personalidad que se mezclaba con la intimidad del momento. Cuando el sol comenzó a asomarse por el horizonte, pintando el cielo con tonos rosados y naranjas, la intensidad de la noche disminuyó, dando paso a una sensación de profunda satisfacción y conexión. Nos quedamos los tres, tendidos en la cama, exhaustos pero plenos. El silencio de la mañana solo fue interrumpido por nuestras respiraciones acompasadas. Ricardo, con una sonrisa enigmática, se volvió hacia mí. Sofía, mi amor, esto es solo el principio. Siempre hay más que descubrir, ¿no crees? Sus palabras me dejaron una extraña sensación de temor y emoción. ¿Qué más nos deparaba esta senda inexplorada? La puerta a un mundo de deseos aún por desvelar se había abierto de par en par. Las semanas que siguieron a aquella noche en el club fueron un torbellino de emociones y sensaciones. Nuestro triángulo, antes un delicado secreto, se había transformado en una entidad más compleja, más exigente. Ricardo, quien antes se contentaba con observar desde la distancia, ahora quería más. Su deseo de verme con Jorge se había vuelto una obsesión que teñía cada aspecto de nuestra vida. Las noches se volvieron más frecuentes, y ya no eran solo en la privacidad de nuestro hogar o en la discreción de un club. Ricardo comenzó a sugerir lugares más audaces, situaciones que ponían a prueba mis límites. Sofía, mi amor, ¿no te gustaría explorar un poco más? ¿Quizás en la naturaleza? Los viñedos de Querétaro son hermosos al atardecer, me proponía con una chispa en los ojos. Yo, arrastrada por la novedad y el deseo de complacerlo, aceptaba. Las salidas a los viñedos, a las haciendas abandonadas, o a los rincones ocultos de la barranca de Buen Titán, se convirtieron en nuestros nuevos escenarios. Ricardo, con una cámara de vídeo de alta definición, documentaba cada encuentro, su mirada intensa, casi febril. Él insistía en que vistiera prendas que insinuaran más que cubrieran, faldas fluidas que se elevaban con el viento, blusas transparentes que dejaban ver la delicadeza de mi lencería. Recuerdo una tarde, bajo el sol implacable de Jalisco, en un campo de agaves, cuando me pidió que usara unas sandalias de tiras finas con tacón bajo, que resaltaban mis tobillos, y un vestido de algodón blanco, semitransparente, que se pegaba a mi piel con la brisa. La sensación de la tierra bajo mis pies, el aire cálido sobre mi piel, la mirada de Ricardo filmando y el toque de Jorge eran una combinación embriagadora. Me sentía una diosa antigua, libre y sin ataduras. Jorge, por su parte, se había transformado. La tristeza y la frustración que antes lo consumían habían dado paso a una vitalidad renovada. Era más alegre, más confiado. Su risa, antes rara, ahora llenaba el aire con frecuencia. Nuestra relación física se había vuelto más apasionada, más experimental. Él, siempre tan gentil, ahora se atrevía a explorar mis gustos, a complacer mis propios deseos que ni yo sabía que tenía. Una de sus nuevas aficiones era coleccionar y experimentar con diferentes tipos de textiles, especialmente encajes finos y sedas delicadas. A veces me sorprendía con un pequeño obsequio, una tira de encaje bordado a mano que susurraba contra mi piel, o un pañuelo de seda que ataba a mis ojos antes de que Ricardo comenzara a filmar, una pequeña adición a nuestro juego que aumentaba la excitación. Era su forma de añadir su propio toque, su propia forma de adoración. Sin embargo, a medida que el deseo de Ricardo crecía, comencé a sentir una sutil presión. No era explícita, pero su mirada, sus sugerencias, me impulsaban a ir más allá. Se obsesionó con los detalles, con las expresiones en mi rostro, con la forma en que mi cuerpo reaccionaba. A veces, después de una sesión, me mostraba los vídeos, analizando cada ángulo, cada gesto. Mira, Sofía, aquí tu mirada es de puro placer. ¿Qué sentiste en ese momento?, me preguntaba, casi con una necesidad de diseccionar mi experiencia. Me sentía amada, sí, pero también como una actriz en su propia película, una película para los ojos de Ricardo. Una tarde, mientras estábamos en nuestra casa, revisando uno de los vídeos, Ricardo hizo una pausa.
Su rostro se ensombreció de repente. Hay algo que aún no entiendo, dijo, su voz teñida de una frustración que nunca antes le había escuchado. Siento que me pierdo algo. Necesito estar más cerca, necesito sentirlo yo mismo. Mi corazón se encogió. Sabía a dónde iba esto. Desde el principio, él había evitado la cercanía física en nuestros encuentros a tres, prefiriendo la distancia de la cámara. Ahora, esa barrera parecía desmoronarse. La siguiente semana, Ricardo nos reunió en el mismo club privado de San Miguel de Allende. La habitación de terciopelo rojo parecía más íntima, más cargada de secretos que nunca. Me había pedido que usara un vestido de terciopelo azul noche, que se ajustaba a mi figura como una segunda piel, con un escote pronunciado que revelaba un colgante de plata antigua que me había regalado, y unos botines de tacón fino con detalles de encaje. Me sentía elegante, pero la ansiedad me carcomía. Sabía que esta noche sería diferente. Cuando llegamos, Ricardo ya estaba allí, su mirada intensa, expectante. No había cámaras a la vista. El ambiente era silencioso, solo roto por el suave crepitar de las velas. Ricardo nos miró a Jorge y a mí. Esta noche no hay grabaciones. Quiero que esto sea real. Quiero sentir su energía, dijo con una voz firme, casi imperativa. Luego, se acercó a la cama y se recostó, extendiendo una mano hacia mí. Sofía, ven. Mi corazón latió con una fuerza salvaje. La línea que habíamos dibujado, la de la distancia y la observación, se había borrado por completo. Me acerqué, mi cuerpo temblaba ligeramente. Me recosté junto a él. Ricardo entrelazó sus dedos con los míos, su piel cálida contra la mía. Luego, miró a Jorge y le hizo una seña para que se acercara. Jorge, con una expresión de asombro y una pizca de nerviosismo, se unió a nosotros en la cama. Los tres estábamos allí, tendidos, la tensión en el aire palpable. Ricardo, con una voz apenas audible, nos susurró una propuesta que heló la sangre en mis venas, una que llevaría nuestro pacto a un territorio inexplorado y peligroso. Esta noche, dijo, quiero que Jorge y Sofía exploren juntos, mientras yo los sostengo. Quiero sentir la energía de los dos, el placer que compartimos, juntos. Sus palabras se clavaron en mi mente, una revelación escalofriante de la verdadera profundidad de su deseo.